Listo. Hola a todas, muchas gracias por estar en la presentación de la Galería Libertad, bienvenidas. Gracias. Gracias, Paulina. Pues yo soy Paulina Macías de la Galería Libertad y hoy estamos muy contentos porque tenemos nuestra primera presentación de libro en vivo. Estamos empezando 3 minutitos antes, entonces vamos a platicar un poco antes de calentar. Les recordamos que las personas que quieran comprar el libro que estamos presentando está a la venta, lo vende el editorial Cris Tormenta, que es una editorial queretana, podemos llevarlos a las casas de las personas, los que quieran comprarlo, y quienes hayan estado en esta presentación tienen acceso a un descuento. Entonces, bueno, pues ahí nos van contando, igual vamos a estar revisando los comentarios. Y para no echar más choro, les cuento que tenemos aquí un super cartel de lujo. Está Julieta Díaz Barrón, quien va a guiar toda esta conversación. Ana Clavel, Citlali Rodríguez e Ingrid Solana. Las 4 son escritoras, aunque Julieta a veces lo niega. Y todas escribieron en este libro que vamos a presentar, tienen un texto en las nuevas instrucciones para vivir en México, que es este libro muy bonito que está aquí. Y bueno, pues muchas gracias por formar parte de esta presentación de la Galería Libertad, seguro tendremos más eventos, y pues le dejo la palabra a Julieta. Gracias, Paulina. Gracias, Pau. Pues bueno, es un honor para mí poder estar conversando con ustedes tres, porque Pau definitivamente ya se echó la primera mentira de la noche, porque yo no soy escritora, yo soy lectora, y entonces no tienen una idea del honor que es para mí como declarada lectora, poder estar conversando con escritoras. Entonces, admiro muchísimo su trabajo y por eso para mí este es un gran momento, porque yo doy clase, ¿no? Y entonces a veces cuando mis alumnos me dicen, pero es que aquí, ¿qué quiso decir, no? Entonces, claro, para saber qué quiso decir la autora, yo siempre les bromeo y les digo, hay que ver la intención del texto, ¿no? Porque para saber qué quiso decir la autora, pues solo conversando con ella. Entonces, por eso pienso que esto es un lujo, porque ahora las tenemos a ustedes aquí, ¿no? En primera persona, y entonces ese es el lujo de poderles decir, de poderles preguntar, ¿no? De dialogar con ustedes qué quiso decir. Entonces, un placer y un honor estar con ustedes. Gracias, Julieta. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Muy bien. Si me lo permiten, como un primer paso, voy con toda nuestra audiencia a presentarles a Ana, a Cici y a Ingrid, para que se den una idea de con quiénes estamos platicando. Yo sé que muchos lectores seguro que las ubican, pero por si hubiese algún despistado. Vamos a dar una pequeña bio de ellas tres, y posteriormente platicamos un poquito del libro, pero sobre todo empezaremos como el diálogo, ¿no? Acerca de su texto en las nuevas instrucciones para vivir en México, pero también en general de su obra literaria. Bueno, pues me permito comenzar con Ana Clavel. Ana Clavel es narradora y ensayista. Entre su obra se encuentran cuentos, novelas y ensayos como Las violetas son flores del deseo, que me parece un título insuperable, o sea, hermoso verdaderamente. Las ninfas a veces sonríen, Territorio Lolita y recientemente Breve Tratado del Corazón, y ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ana, un honor y bienvenida. No, pues gracias. Un placer. Bueno, también ahora presentaremos a Cici Rodríguez Mendoza, que es poeta. Escribió Catnip, Apache y otros poemas de vehículos autoimpulsados, Jaws, entre otros. Ha colaborado en medios como La Tempestad, Milenio y Tierra Adentro, y fue editora del muy importante medio Vice México. Bienvenida, Cici, gracias. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Muy bien. Y ahora me permito presentar a Ingrid Solana, que es escritora y es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los libros Barrio Verbo y Notas Inauditas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y profesora de literatura también en la UNAM.
Bienvenida y muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Julieta. Muy bien, pues bueno, un lujo, como les decía, platicar con ustedes tres, que algo que nos une a las cuatro es haber sido convocadas por la editorial Gris Tormenta para este libro que también hay, no lo pongo, ¿no? Las nuevas instrucciones para vivir en México. Este es un proyecto editorial de 2019 que la editorial independiente Gris Tormenta, que reside en Querétaro, decide hacer con la pertinencia del aniversario precisamente de la edición del clásico de la literatura mexicana que se llama precisamente Instrucciones para vivir en México, que es la colección del trabajo de crónica vasto que hace Jorge Ibargüengoitia y que Guillermo Sheridan reúne. Y las instrucciones para vivir en México, a pesar de que son décadas las que nos separan de su momento de escritura y edición con nosotros ahora como lectores contemporáneos, parece como si fueran cada vez más pertinentes, porque pandemia aparte, ¿no? Creo que a veces habitar este país es muy peculiar para nosotras, porque a veces parece como si necesitáramos ir con un manual para poder, ¿no? Como poder entender este país. Bueno, y entonces nada más comentar que este libro de Gris Tormenta, ellos declaran que tomó 6 meses su realización. Y entonces yo me pregunto si ahorita en estos 3 meses que llevamos de pandemia también nosotros estamos realizando colectivamente una obra, ¿no? Que relee estas instrucciones de cómo vivir hoy en México. Y para conversar de ello, me gustaría empezar con el primer texto que de hecho aparece en el libro como el primero de una de nuestras autoras aquí presentes, que es Ingrid Solana. El texto que tiene Ingrid en las nuevas instrucciones para vivir en México se titula Tierra de Argüendes. Y entonces arranca el texto con este enunciado. Dice, el mexicano tiene temperamento para los argüendes. Y entonces, Ingrid, no dejo de pensar, no sé, de verdad no entiendo cómo, pero esto de lo premonitorio me llegó al releer tu texto, porque tú hablas, ¿no? De cómo a los mexicanos pareciera que estuviéramos hechos para el argüende. Y ya para darte paso por favor, que nos comentes, no puedo dejar de decirles a todos los que nos escuchan, a todos los lectores, que en la página 33 del libro dice Ingrid, por ello, el argüende preferido es el de la siembra de pánico. Fíjense qué pertinente a lo que vivimos hoy, ¿no? Dice Ingrid, sin esperar confirmaciones de hechos o sustento para presuposiciones, compartimos irreflexiblemente cualquier anécdota vinculada con epidemias, catástrofes, hecatombes y dichos. Entonces esperamos con terror y morbo nuestro eminente final. Ingrid. Te adelantaste, Ingrid. Sí. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues antes que nada, me da mucho gusto estar conversando con escritoras a las que admiro además y con el pretexto de este libro que a mí me encantó, de Gris Tormenta, y que fue muy, muy enriquecedor para mí colaborar. Releer también a Ibargüengoitia creo que fue otra... Aquí los tengo, aquí tengo Instrucciones para vivir en México y las nuevas instrucciones. Y bueno, hay muchas cosas que comentar, pero yo creo que al menos a mí la escritura de este texto me llevó a contactar nuevamente con Ibargüengoitia, a contactar con esa profundidad humorística, irónica, sarcástica del autor. Y creo que a mí me ha despertado, bueno, a raíz de trabajar en este texto y a raíz de leer también los textos que vienen compilados aquí, que además pues, son de muchísimos compañeros, sí he tenido como ciertas revelaciones y develaciones al respecto. Y bueno, creo que ahora que comentas lo de las premoniciones, Julieta, pues
tal vez, más bien no son premoniciones, sino es parte del carácter identitario del mexicano, creo que estos rasgos como de mucho humor negro y de toda una serie de actitudes veladas que tenemos que estar como descifrando e interpretando desde fuera. Y me parece que eso Ibargüengoitia lo hacía de una manera verdaderamente prodigiosa en estos textos que son tan peculiares porque no son propiamente ensayos, no son propiamente crónicas, no son propiamente cuentos, y sin embargo son todo eso. Entonces, el espíritu, yo creo que del libro entero es precisamente estar lanzando, voy a decir algo un poco extraño, pero incluso premoniciones que están basadas como en un pasado, que es el pasado mexicano y que es como el mexicano construye su identidad desde ahí. Creo que también otra de las cosas que yo estaba pensando hace rato, que estaba releyendo los textos, que bueno, hay que decir que la antología tiene la gran virtud de que los textos que vienen compilados están dialogando unos con otros, y eso es muy interesante. Me parece muy interesante que tantas voces reunidas estén en un diálogo y estén pensando también sobre lo mismo. Creo que esto que tú mencionas del presagio, del absurdo, del humor, todo eso lo comparten todos los textos de una u otra manera. Incluso estaba yo pensando en la mañana y estaba yo releyendo algunas cosas y pensaba yo una cosa muy curiosa, que es que el humor mexicano y en general un tipo de humor que podríamos llamar el humor irónico es un humor trágico. Yo creo que todo esto del presagio y todo eso también tiene que ver con eso, con una construcción del humor como un espacio trágico. De hecho, voy a decir algo un poco más teórico, pero el romanticismo, Kierkegaard, Schlegel, todos los románticos concebían o definían la ironía a través precisamente de ese sentido trágico, dramático. Y me parece muy curioso que lo cómico también siempre está ligado con cierto drama en la cultura mexicana, y eso es interesantísimo, nos da como para charlar y pensar muchísimas cosas, pero a mí me ha resultado me gustó mucho del libro esta cuestión de cómo porque hay textos, y eso me pareció muy interesante, hay textos que no, son casi trágicos, melancólicos, y los podemos citar, ¿no? Creo que por ahí hay como algunos textos que incluso uno dice, hay un dejo de melancolía, pero todo eso a mí me parece que es parte del espíritu mexicano y de la manera en la que el mexicano tiene de enfrentarse a la realidad, de poder interpretar la realidad y un poco, voy a decir una palabra entre comillas, soportar la realidad, que es asirla, comprenderla, interpretarla a través del sentido del humor, que es un humor irónico, que es un humor del sarcasmo, y que es un humor que generalmente está pensando en la muerte. Esa es la otra, ¿no? Creo que Ibargüengoitia lo hace de una manera espectacular en sus textos, ¿no? Y padre, porque, digamos, Ibargüengoitia creo que tiene un nivel, o tiene varios niveles de humor, ¿no? Está el humor más simplificado, está el humor irónico, está el sarcasmo, o sea, hay una gradación también dentro del humor, dentro de la comicidad en Ibargüengoitia, pero también me parece que se ve aquí en voces además que son muy jóvenes, ¿no? Porque hay autores muy jóvenes acá. Y creo que se ve toda este vínculo de la mexicanidad con el humor, con el absurdo, con esa cuestión que yo decía, como el argüende, ese tipo de actitudes y de visiones que son pues, muy, muy interesantes del temperamento mexicano. Entonces creo que un libro como este está de una u otra manera dándonos indicios de por dónde va nuestra construcción de identidad contemporánea,
y cuáles son una relectura de Ibargüengoitia, pero cuáles son ahora los motivos que nos definen. Por supuesto, Ibargüengoitia era un adelantadísimo a todo, ¿no? O sea, él, precisamente como tú decías, que me gustó mucho cómo lo dijiste, es vigente, por supuesto, ¿no? Leemos las cosas, los textos que tiene sobre el PRI, ¿no? Y nos suena, ¿no? O sea, es decir, todavía lo aprendemos. En fin, hay muchas cosas que decir. Creo que no contesté tu pregunta, pero bueno, va por ahí un poco lo que he estado pensando sobre el libro que leí. Además, volví a leer, ya lo había leído, lo volví a leer con mucho placer, porque me da placer ver también qué están pensando los otros. No, bueno, por ejemplo, el texto de Sisi, hay unos textos muy curiosos en el libro que casi, que también alcanzan la crítica literaria. Eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, son ensayos que están disertando de una manera muy amena sobre la obra de Ibargüengoitia, y me gustó mucho toda esa vertiente que tiene el libro, ¿no? Bueno, aquí con Ana, que es una narradora también, creo que tiene muchas vertientes a nivel de género también, pero bueno, eso digo de inicio. Gracias, Ingrid. Y de hecho, aprovechando tus palabras y que tú misma estás tendiendo el puente, ¿no? Con la obra y con el texto de Sisi y de Ana, me gustaría, me voy a agarrar de tu puente para cruzar hacia Sisi, para comentarte que, un poco utilizando las palabras que usó Ingrid, perdóname por el plagio, pero cuando hablas de esto del humor, ¿no? Y de la ironía, a mí me pasa cuando releo tu texto, Sisi, que desde un principio el humor, o sea, ¿no? Y esta ironía con la que escribes, me gusta muchísimo, me atrapa como lectora, porque además, no quiero hacer spoiler para que los que no lo han leído compren el libro y lo lean, pero menciona a Salvador Novo, Sisi, ¿no? Y a Salvador Novo burlándose, usando este humor del que hablaba Ingrid, ¿no? Burlándose de los poetas jaliscienses. Esa anécdota está, pero además, perdón, ya sí hice el spoiler, así el peor del planeta, pero además esto está mezclado con una duda sobre si la salsa Valentina juega un rol, ¿no? Entonces, sí, ahí tiendo el puente acerca del humor, o sea, tanto por el humor que tiene tu texto, está increíble desde el título, reflejo de reflejo, ¿no? Muchas gracias. Pero además tú eres poeta, entonces me interesa mucho que nos platiques, ¿no? ¿Cómo hiciste este nexo de narrar con humor? Porque además, insisto en tu trabajo, que tu trabajo es trabajar mucho con imágenes. Cuéntanos, Sisi. Ay, no, pues muchísimas gracias, Julieta e Ingrid, por esta lectura tan generosa. Y pues la verdad es que un poco cuando Mauricio y Jacobo me invitaron para el libro, mi referente, digamos, más inmediato de una de las columnas que se incluyen aquí en las instrucciones para vivir en México de Ibargüengoitia, fue en una donde desmitifica la figura de Miguel Hidalgo y lo hace ver como un señor súper chistoso, pues. Entonces me acuerdo que esa fue como una columna que nos llevó algún maestro, no sé si en la prepa o en la secundaria o algo así, pero que fue para mí como un cambio en mi forma de pensar así, uno también puede burlarse entonces de los próceres de la patria, de las grandes figuras a la que nos enseñan a idolatrar desde chiquitos, ¿no? Y todo eso. Entonces, que creo que gran parte de lo que decía Ingrid hace ratito que me gustó mucho, que decía cómo lo cómico está ligado también con el drama, ¿no? Entonces, como en este proceso de desacralización de las grandes figuras es algo también dramático, porque entonces nos quedamos sin estas grandes figuras a las cuales asirnos, ¿no? Entonces, un poco por ahí fue mi búsqueda, un poco también por lo que habla el texto de Pablo, al final, no recuerdo cómo, ¿Pablo Duarte se llama? Sí, Pablo Duarte. Sí. No, un poco de las entregas y
porque obviamente era un proyecto que desde el principio, desde que me invitaron, me gustó muchísimo, pero justo estaba empalmado con mis entregas de la maestría. Yo estoy estudiando una maestría en traducción, y bueno, justamente mi maestría es sobre esta revista que es Bandera de Provincias, que fue en su momento la revista más importante publicada en Jalisco. Bueno, no se ve muy bien la portada, pero la hacían Agustín Yáñez, José Guadalupe Zuno, que fue otro, pues estas figuras como políticos, literatos, ¿no? Que fueron como los, digamos, fundadores casi de la literatura, del campo de la literatura jalisciense, ¿no? Pero entonces, yo estoy trabajando con traducciones en esta revista y di a la par con este soneto de Salvador Novo, que se los pone pintos. Es un pleitazo que se avientan, porque eran amigos, o sea, eran de alguna forma estos, quienes hacían Bandera de Provincias, que eran escritores muy jóvenes, estaban renegando un poco del centralismo en la Ciudad de México, ¿no? De cómo los escritores, digamos, que destacaban más eran los de la Ciudad de México, y entonces decían, entonces acá pues nosotros también queremos ser leídos, queremos que nos escuchen, entonces hacen como un grupito que es Bandera de Provincias, y desde luego también invitan a Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Owen, todos ellos. Entonces, no me acuerdo si puse aquí el poema, que vale la pena leerlo muchísimo porque es una chulada. Bueno, no está, no importa. Pero justo el título de Reflejos de Reflejos de Reflejos es el último verso de ese soneto que escribe Novo insultándolo. Les dice literalmente, cito, niños pendejos. Entonces, a partir de todo esto que yo empecé a ver de qué están hablando, o sea, realmente sí está relacionado obviamente con la literatura, pero también algo de la vida real, digamos, ¿no? De esos temas que es finalmente mucho del material que después usa Jorge Ibargüengoitia para su humor, ¿no? Él lo que hace, me parece, es también, como decía Ingrid, como desmantelar todas las estructuras que forman nuestra realidad, y hace prácticamente, o sea, es chistoso porque hace casi análisis del discurso de, estoy diciendo esto, pero si lo hubiera dicho de esta otra forma, entonces va buscando todas las opciones que hay de enunciar las historias, y esa forma de enseñar las costuras, de enseñar el revés de las situaciones, es lo que a mí me parece como muy gracioso de él, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue lo que intenté evocar, y pues nada, o sea, en general el libro me gusta muchísimo, siento que tiene estas evocaciones de nostalgia, que también ya lo mencionó Ingrid, ¿no? El texto, por ejemplo, de Teddy López Mills, que además siento que en este momento también tiene una lectura mucho más cargada, ¿no? En este momento de encierro, o el texto de Daniela Tarazona, ¿no? Que también retoma lo del temblor, y entonces ahora me parecería que estamos en un estado de emergencia, pues, muy similar al de entonces, ¿no? Entonces también es como lo comentábamos en la presentación anterior del libro, como este vacío que queda después de la risa, o sea, ¿qué hacemos? Nos divertimos un montón, y que ese es como el abismo al que nos hace mirar Ibargüengoitia, ¿no? Muchas gracias, sí. Y de hecho, en ese sentido, me encanta esta figura del abismo después de la risa, que regresando a lo que decía Ingrid, como de cómo está esta liga tan mexicana del humor con el drama. Claro. En el caso del texto de Ana, es no con el drama, sino con la tragedia, o sea, todavía un poco más, ¿no? Sí. Y Ana, en tu texto que se titula Si Ibargüengoitia, ya no puedo hablar bien, no hubiera muerto, en la página 120, voy a citarte, Ana, dices, si Ibargüengoitia no hubiera muerto, tal vez las cosas no serían como como tristemente han acontecido en nuestra tragicomedia nacional. Tal vez otro México nos cantara menos herido, menos lastimado, no de rodillas como ahora.
tal vez no tan feliz, pero un poco más entero, menos raspado. Y yo creo que me parece fantástico, ¿no? Estas líneas. Cuando hablas de este México tan raspado, así exactamente, me parece que haces como un retrato de cómo quizás muchos y muchas mexicanas nos sentimos ahora como viviendo de verdad una tragicomedia en la que muchos estamos saliendo raspados. Ana, me gustaría que platicaras de tu texto, de estas intenciones que están ahí. Pues muchas gracias, Julieta. Coinciden muchas de las aseveraciones que han hecho tanto Sisi como Ingrid referidas a don Jorge Ibargüengoitia, como yo le digo, cuando estoy sola con él, don Jorge. A veces me tomo un whisky con él. ¡Ay, qué bien! Sucede que, bueno, por principio de cuentas, un asunto que me parece que es tan atinado con esta revisión, homenaje que se hace con el libro de Nuevas Instrucciones en México, es que efectivamente nos levantamos cada día y cada día pareciera que necesitamos más unas instrucciones para salir al mundo y particularmente para salir a este país y para salir a la ciudad y para salir fuera de nuestra casa, ¿no? Un poco como lo que menciona Daniela Tarazona en su texto, referido a que siempre creemos que llegamos como al borde del límite y cada vez hay una mayor monstruosidad. Un poco parecieran así las cosas. En mi texto, el que se titula Si Ibargüengoitia no hubiera muerto, yo no me refiero, por ejemplo, ya a la etapa del gobierno actual, me quedo todavía en la etapa de Peña Nieto, un poco como tomando distancia, porque pues como que era una realidad todavía muy cercana, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez se va sumando y cada vez es más monstruoso y más delirante y más enloquecedor y más esta necesidad existencial, vivencial, emocional, de veras tener un manual de instrucciones para poder enfrentar este mundo, este México. Y en ese sentido, me acuerdo que el título de Instrucciones para vivir en México no es de Ibargüengoitia, sino que se lo puso nuestro admirado maestro Guillermo Sheridan, que ahora sí que retomando el espíritu de la crónica de los artículos que Ibargüengoitia publicaba en Excelsior, pues entonces nada más atinado, ¿no? Yo creo que ese título es un titulazo, que en buena medida el propio Guillermo Sheridan seguramente se lo debe a toda su lectura de lo que fue cuando estaba preparando el material, pero también porque el grado de acidez, el grado de lucidez que tiene el propio Guillermo Sheridan, en gran medida, por supuesto, que está por ahí emparentado con la lucidez mordaz del propio autor guanajuatense, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, ¿cómo decirlo?, como increíble que un título tan afortunado tenga que ver con el espíritu de Ibargüengoitia, pero que no haya sido el propio Ibargüengoitia que se lo haya puesto, sino, por decirlo así, uno de sus pupilos, ¿no? De los que le han hecho homenaje con el trabajo cotidiano, articulista y de crítica, como vemos en el caso de Sheridan, ¿no? Cuando publica en Letras Libres, en El Universal. Son unas vueltas de el humor y de la revisión, a propósito siempre con el juego de la tradición literaria, ¿no? Con los ecos que de pronto emanan de allí. Hace muy poco yo subí un tuit en el que decía del decálogo, ¿no? Que el decálogo me parecía que bueno, sí, que si ahora nos iban a recetar también los 10 mandamientos
de cómo salir de esta confusión en la que nos tenía el momento actual en el que se confunde la red pública con lo sagrado, ¿no? Entonces, me puso por ahí una anotación, Sheridan, que fue así, una simplísima frase, ¿no? Decaloco, no decálogo, decaloco, ¿no? Entonces, esa manera de deconstruir a través precisamente, por ejemplo, de las palabras, ¿no? Me parece que eso es algo que añade Sheridan a esa tradición que viene, pues, de algún modo fundada por Ibargüengoitia. Y bueno, entonces, ya enfocándome más a mi texto, yo he disfrutado mucho a don Jorge, las novelas, ¿no? Los Pasos de López, Mate el León, Dos Crímenes, he visto algunas de las adaptaciones, pero, por ejemplo, cuando me topé con los artículos reunidos, a partir de que, bueno, él muere en el avionazo del 83 y que posterior a ese suceso lamentable se reúnen sus artículos periodísticos en Excelsior, y que, bueno, viene uno de ellos precisamente titulado por Sheridan como Instrucciones para vivir en México. Empecé a leer los artículos y me daban de pronto unas carcajadas, porque no es nada más el asunto de esta manera de desmantelar como esta idiosincrasia y todas estas costumbres, sino verdaderamente tan gozoso, tan de un sentido del humor tan fino, que bueno, en ese sentido, cuando los chicos de la editorial Gris Tormenta me invitan, pues inmediatamente acepto, porque para mí era casi un deber, ¿no? Espiritual, intentar hacer algo con el legado de Ibargüengoitia. Y eso que, bueno, no especialmente manejo el sentido del humor en mi obra narrativa, ¿no? Entonces, empiezo con este hubiera soberano, empiezo a indagar en las posibilidades de escritura, de los hechos que ya no alcanzó a presenciar Ibargüengoitia, que nos pudo haber ahora sí que desmenuzado para esta idiosincrasia nacional. Y de pronto el texto fue fluyendo, fue dando de sí, por ejemplo, con cuestiones de lo que de pronto menciono como la irrealidad nacional a la que nos va enfrentando una narrativa política en la que se va desfasando de la veracidad, ¿no? Y entonces menciono, por ejemplo, a la hora que voy bien buscando estos eventos, estos hechos que pudo haber él trabajado, me acuerdo que estaba revisando un volumen del 68 a la fecha, de año por año, iba viendo como ciertos eventos y de pronto lo que me saltaba como más fehacientemente eran estos elementos de fársicos, de realidad y irrealidad, ¿no? Como el caso de la Paca, ¿no? Con esta adivinadora de la época de Salinas, ¿no? Que les dice dónde presuntamente está el cadáver de un diputado, y todo esto como un antecedente incluso del caso posterior de Florence Cassés, que es así como el montaje espectacular, en donde nuestra irrealidad nacional se vuelve concreta y patente, ¿no? Y entonces, de pronto, pensar en Ibargüengoitia diciendo, bueno, ahora sí que ya para qué escribo novelas, ¿no? Si ahora se escriben solas o las escriben los políticos, ¿no? Y esto me parecía como un elemento que a mí de manera como más fehaciente me resultaba de toda esta lectura a la hora de enfrentar un texto semejante con las posibilidades
de este tiempo subjuntivo que de pronto nos permite ensoñar o incluso alucinar, ¿no? Y creo que ese fue el caso de mi texto para la antología. Muchas gracias, Ana. En ese sentido, ahora me gustaría hacerles una pregunta, cualquiera de ustedes tres, o las tres, si quisieran comentar, tomando un poco retomando más bien, de las palabras que tú decías, Ana, acerca de cómo tú observas, por ejemplo, en Sheridan, esta capacidad con el lenguaje de desmantelar, ¿no? Como estos discursos, hacer como una especie de desconstrucción, pero súper fina, como con esta ironía, ¿no? Creo o sea, voy a agarrar tu verbo, ¿no? De desmantelar, como para preguntarles a las tres, a ustedes, ¿qué les gustaría como desmantelar en este momento de estos discursos que estamos viviendo en esta realidad mexicana? Puede ser a propósito de la pandemia o no, porque además, como tú decías, Ana, parece como si ahora necesitáramos como un manual de supervivencia, ¿no? No solo para esta época que estamos viviendo, sino como manual para salir, manual como tú lo decías. En fin, va de nuevo bien formulada la pregunta, ¿qué les gustaría desmantelar a ustedes? O a lo mejor ya están desmantelando algún texto que están trabajando en este momento de la realidad mexicana presente. ¿Quién le gustaría comentar, por favor? Pues, es muy interesante la pregunta, porque bueno, o sea, podríamos verla desde muchos lugares. Para mí es muy importante en este momento, creo que dentro de a mí me resulta muy interesante pensar la literatura mexicana a la luz de la reflexión y cómo la literatura mexicana se va tejiendo con la historia y con la reflexión sobre su propia historia. Y creo que nuestra historia nos parece de pronto absurda y nos parece, solo la podemos entender también en parte por el humor, porque es realmente, prácticamente nos ciega de lo increíble que es, ¿no? en su misma manifestación. Entonces, yo pienso que una de las tareas que tenemos por delante es la de la reflexión, pero la reflexión hecha desde lugares en los que la premura por salir adelante a veces nos gana como pueblo, digamos. Creo que tenemos, o son tantos los acontecimientos que suceden tan rápido, y más en nuestra época, porque estamos en la era de la información y de la digitalización de todo, que no tenemos tiempo de reflexionar. Entonces, ¿cómo construir una reflexión con todo lo que implicaría esa reflexión? Lenta, profunda, observando, leyendo, teniendo ese tiempo de construir. Para mí esa sería una de las tareas más importantes que se tienen que hacer. Y parte de esa tarea sería preguntarnos cuál es nuestra relación, en concreto del mexicano con la enfermedad y con la muerte, pero también de Occidente. Creo que estamos como en un mundo que nos está planteando muchas preguntas y nosotros estamos demasiado apresurados por darle respuestas. Y creo que más bien la tarea de esa reflexión a la que me refiero es construir esas preguntas e irlas formulando desde varios lugares, desde diversos lugares y con diversos enfoques. Creo que esa tarea tan pequeñita es algo que habría que hacer. Y en concreto, bueno, ahora a mí me sorprende muchísimo la reacción de los seres humanos con la muerte, con la enfermedad, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Como, digamos, en México pues estamos en un encierro voluntario, no hay que perder de vista eso. Nosotros mismos nos estamos
O sea, se nos ha sugerido que nos encerremos, pero realmente nadie nos está obligando a hacerlo. Entonces es como, me parece singular, Por supuesto, bueno, muchas cosas, hay muchas enfermedades, o sea, que digamos que la reflexión se demora, se tiene que demorar, y nosotros la información va más a prisa del tiempo que nos da preguntar. Claro, claro, y además, como bien dices, estas reflexiones son importantes porque además está la velocidad, pues, sobre todo de la generación de noticias, de números, de cifras, etcétera, que entonces este espacio como de haber, pero una propia reflexión, ¿no? Porque ciertamente estamos viviendo una época de incertidumbre, pero ante precisamente esta incertidumbre se hace necesaria esta distancia. Sí, tú también ibas a comentar algo al respecto. Sí, pues también va un poco en este sentido de lo que comentaba Ingrid de la reflexión, y yo creo que, bueno, una de las características también del humor de Ibargüengoitia era el autoescarnio, no tanto como digo, no que todos hagamos autoescarnio si no lo quieren hacer. A mí, la verdad, se me facilita mucho, pero más en el sentido de no ser autocomplacientes, y más sobre todo en este momento donde hay tantos discursos de odio en situaciones tan graves, ¿no? Ahorita hace unos ratitos se acaba de terminar una mesa sobre, bueno, esta mesa que iba a ser el CONAPRED, que invitaron a Chumel y después lo tuvieron que cancelar, que parece que ya, bueno, fue ahí desastroso, pero entonces hubo una mesa con Federico Navarrete y, bueno, este tipo... Chumel, entre otras personas, y justo la última pregunta que se planteaba era cómo mejorar el humor en México, una cosa así, ¿no? Pues yo creo que justo uno de donde se debería partir es la relectura precisamente y la recontextualización de un ejercicio tan importante y de una literatura tan fundamental como la de Ibargüengoitia. Porque si bien muchos de sus textos ahora podrían leerse pues como clasistas o sí podrían tener muchas implicaciones, pero creo que él justamente lo que hacía era dar la cara y plantear muchas versiones de la realidad. O sea, por eso también hacía ver incluso lo ridículo y lo absurdo de estas instancias de poder finalmente, ¿no? Que me parece que eso es valiosísimo y muy necesario en este momento. A mí me gustaría añadir algo que tiene que ver también con el texto de Ingrid, dedicado al ser argüendero de los mexicanos, y especialmente que pues ella lo relaciona como de pronto las redes sociales y particularmente Twitter, ¿no? Se prestan a ser como el foro para armar el argüende en grande, ¿no? Y en ese sentido, de qué me gustaría desmantelar, lo que me gustaría desmantelar es luego los intereses que están ahí detrás de cada persona, incluso a veces sin darse cuenta, y que van de la mano con los prejuicios. Me acuerdo mucho de una frase de Bashevis Singer que decía que no era partidario de la censura, pero sí de la autocensura. Y bueno, o sea, detenerte antes de escupir, ¿no? Creo que eso es algo que se está armando de una manera casi catártica, visceral en redes sociales, y que está contribuyendo todavía a enrarecer muchísimo más este difícil panorama a donde de por sí no sabemos bien a bien por dónde van los astros, las guías, ni nada que... salvo Ibargüengoitia revisándolo, nos dé como un oráculo, ¿no? Claro, y algo que me parece como fundamental, como bien dices, y que tiene un eco con lo que justo comentó Ingrid. Ingrid habla de reflexionar y tú también hablas de, a ver, espérate, o sea, como esta urgencia de la inmediatez nos puede llevar a catástrofes, y entonces estas cosas como más sosegadas, ¿no? El ejercicio del pensamiento que a veces necesita como de la pausa,
yo recuerdo que al principio de esta época de confinamiento, que como bien recordaron, es voluntario, no hay ningún estado totalitario en teoría aquí obligándonos a, al principio de este confinamiento había muchas voces muy optimistas, diciendo que este encierro nos iba a permitir quizás ese tipo como de pausa sana o ese tipo como de especie de autocensura al poder estar como tanto tiempo, ¿no? No ensimismados, pero quizás como en una pausa como de estas prisas que tiene la vida cotidiana, pero no sé si pecamos de optimismo al principio, por lo que, ¿no? Hemos estado viviendo nosotras, que ha ocurrido en estos últimos meses, no sé cómo lo vean ustedes. Pues es que se ha vuelto al contrario, ¿no? Todo lo digital, todo el acceso a redes se ha vuelto como la única ventana de pronto para este encierro. Aunque sea voluntario, finalmente pues te estás cuidando, si tienes conciencia de tu propia salud y cuerpo y de los otros, terminas quedándote aislado. Y bueno, el hecho mismo de que nosotros ahora nos estemos comunicando a través de pues una red social, justamente, ¿no? Que aunque aparentemente tenemos el contacto, a la vez hay un sentido de irrealidad extraño que desquicia, que hace sentir como un vacío detrás. Y eso, yo supongo que lejos de pensar que lo digital y las redes e Internet se vuelven así la gran ventana para mirar al mundo, se vuelve un ejercicio como demasiado solipsista, aunque estén aparentemente los otros, de pronto el encierro se lleva a extremos, me parece a veces delirantes. Sí, me parece muy atinado esto que está comentando Ana. Yo no soy nada optimista, pero no soy nada optimista en general, pero sí pensaría algo positivo en cuanto, justo creo que la gente yo pienso que la gente que está interesada en reflexionar sabe que reflexionar es una tarea que demanda tiempo, espacio, cierto tipo de esfuerzo. Creo que somos nosotras y pues nuestros compañeros. Yo sí tengo fe confianza en esa tendencia nuestra. Y creo que esa tendencia a reflexionar debe irradiar hacia otros lugares. Entonces, ahora que sí decía lo de los discursos de odio, pues claro, estamos en una situación que va a complicar muchos órdenes de nuestra existencia, porque no es solo el orden de pues una pandemia y de la salud y demás, sino son las consecuencias económicas, sociales, de muchos órdenes que va a transformar y que todavía no vemos, aunque ya las intuimos. Yo creo que eso también genera como mucho incertidumbre, descontrol, enojo, cosas que cada quien ha sentido, ¿no? Desde sus lugares. Sí. Pero sí pienso que justo un contrapeso de esos discursos que se pueden ir generando es esa irradiación de buscar una manera de reflexionar que permita ver las cosas desde otros lugares. Entonces, sí creo que, o a mí cada día me parece más evidente que en las redes sociales es como un búnker de mucha fuga de energía y de pues no sé, como justo discursos que quizás podrían irse transformando poco a poco. Claro. Ahorita hemos estado recibiendo a lo largo de esta transmisión distintas preguntas de nuestros interlocutores. Entonces, si me lo permiten, vamos a ver cuántas alcanzamos alcanzo a comentarles. Y tenemos a una persona que les pregunta a las tres que de elegir, ¿no? Que si tuvieran que elegir, Ibargüengoitia o Monsiváis, que a quién defenderían más hoy.
Esas preguntas me dan mucho. Pero ¿por qué tiene uno que elegir? Mejor los lees a los dos, y los disfrutas a los dos, y te pones a pensar con los dos. No. Esas disyuntivas tipo el enigma de la esfinge está fatal. No. No, bueno, lo que yo le diría a esta persona que lo increíble y lo maravilloso de la literatura y y de la escritura es que cada texto es un mundo y cada libro nos va a abrir un mundo. En ese sentido, creo que justo lo literario creo que es o sea, sí se puede comparar, pero no de esa manera. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de que un libro abra nuestro mundo y abra nuestra vida y abra nuestra mente. Okay. Y en el caso de esos dos autores, pues creo que cada uno tiene mundos por ofrecer. Entonces ahí creo que más bien la chamba que tenemos es leerlos a cada quien y con base en eso ya poder ir haciendo comparación. Muy bien. ¿Algo más que agregarían, Ana o Sisi? Pues no sé, a mí pienso como en el momento de la inmediatez y como al menos como yo estoy viviendo esta pandemia, mi forma de leer como tan caótica y tan fragmentaria y todo, en este momento yo diría que Ibargüengoitia, porque leerlo ahorita, o sea, es como, no sé, leer Crónicas Marcianas, pues, o sea, parecería que aunque son textos que obviamente se relacionan con nosotros de una forma directa, parecería que ese mundo, no sé, está de alguna forma o existió en un momento, no sé. Yo, mi acercamiento con Monsiváis ha sido con temas más bien un poquito más que tienen que ver como con mi trabajo académico, así. Entonces, pensándolo de esta forma, yo me iría por Ibargüengoitia, pero la verdad es que no he leído tanto, y bueno, también sé que las crónicas de Carlos Monsiváis son muy, muy padres, ¿no? Pero... Muy bien, muchas gracias. Tenemos a otra persona que les pregunta, ¿cómo fue el proceso de escribir con el nombre de Ibargüengoitia como una especie de sombra? Pues no sombra, la verdad que luz. O si puedes hablar, también hay sombras luminosas. Y bueno, también desde el asombro, que cuando uno revisa la palabra, tiene que ver con ponerse a resguardo de una sombra, ¿no? Una sombra puede ser protectora. Entonces no fue ningún peso, al contrario, fue como un juego, un reto y un poder responder a una tradición que para uno como hacedor de este territorio de letras corresponde casi obligadamente, ¿no? De pronto, además pensándolo en función de una editorial como Gris Tormenta, que es un proyecto independiente de jóvenes entusiastas, entonces con temas, ¿no? Que de pronto ponen en la mesa, que traen la revisión, digo, este es el de Ibargüengoitia, pero hay varios, ahorita no tengo en la mente, pero recuerdo haber visto, ¿no? Proyectos muy, muy padres. Entonces, seguir en ese juego, ¿no? De responder a esas iniciativas, y entonces la verdad no pesó para nada, al contrario, fue muy lúdico. Yo por ahí, por ejemplo, de pronto inventé que Ibargüengoitia no tomaba el avión, ¿no? Porque se había emborrachado con su esposa y con un par de mexicanos que llegaron de improviso, que eran en realidad dos de sus estudiosos que venían del futuro para evitar que se muriera, ¿no? Entonces, yo me divertí mucho, la verdad, eso lo agradezco. Muchas gracias. Ingrid o Sisi. Tú, Julieta, platícanos un poquito de tu ensayo, de tu experiencia, que es un ensayo hermosísimo de encontrar escuelita. Cierto. Gracias, sí. Yo, como les decía, yo soy lectora de ustedes y yo soy lectora. O sea, yo de verdad que una cosa que
no sé, que me gusta mucho defender es como el acto de la lectura también como un acto de creación. Entonces, yo no, o sea, no, o sea, ustedes son las que escriben, porque también pienso que son unas mujeres muy valientes. Yo no alcanzo ese grado de valentía, entonces participé y me siento honradísima, pero la verdad, sí, es que casi los obligué a punta de pistola a los editores, que son Mauricio Sánchez y Jacobo Zanella, que como dice Ana, son dos personas extraordinarias, que por cierto, aprovecho el comercial, como dijo Ana, tienen libros sensacionales en Gris Tormenta, sobre todo libros que tienen una voz propia, me parece, ¿no? Que tratan de tener como una personalidad. Entonces, esa es la verdad, sí, los obligué casi a punta de pistola a que me incluyeran. Lo cual me lleva a una pregunta que nos hace también otra persona y necesito colarla. Nos pregunta uno de nuestros escuchas, aparte de su texto, obviamente, ¿no? ¿Qué otro texto, déjenme leerlo bien, qué otro texto de esta antología fue su favorito? Y gracias, sí, gracias. La verdad que varios, los de ustedes fueron predilectos, pero quizá uno que me gustó de manera particular por cómo jugaba con una frase hecha fue el de Antonio Ortuño, a propósito de la famosa canción de "Me de comer esa tuna aunque me espine la mano", y que va haciendo la revisión absurda de qué quiere decir esa canción, por ejemplo, y que va mucho con el estilo del ser y del padecer mexicano, ¿no? A mí me gustó muchísimo, bueno, como me dio mucha risa el de Merlín, que aparte pues me evocó también como partes de mi infancia en una parte como muy, muy rural de Jalisco, y pues es muy chistoso. Es que creo que textos, ahorita que decías lo de la figura de Ibargüengoitia, a mí lo que me pasó, por ejemplo, fue como enseguida tener la idea de, ay, tengo que ser chistosa. Y también me pasó que alargué mucho el chiste y se me reventaba y no podía, o sea, y creo que a Merlín lo logra de una manera súper, súper padre, ¿no? Y otro que no recuerdo el título, pero el de Tunas Taponas también es el de genial. Tunas Taponas. Es que en realidad hay muchos. Sí, hay muchos. O sea, todos son muy buenos. Sí, totalmente. Y está como estos dos ámbitos o tonos, ¿no? O sea, como esto más melancólico, que también es una suavidad muy, muy, muy entrañable, ¿no? Como tu texto, Julieta, el tuyo, Ana, también como con esta posibilidad y todo, y está, pues, los chistosos, que sí hay unos muy, muy chistosísimos, pues. Y hay que decirle, el prólogo de este muchacho, sí, de Guillermo Núñez, es muy bueno. Es súper padre. Sí. A mí me encantó mucho un texto que se llama México para el Sudamericano. Me morí de risa, que es de este escritor sudamericano. No lo encuentro. ¿Pombo? ¿Cómo se llama? Andrés Burgos. Andrés Burgos, pero me dio mucha risa porque también ahí ya vi la mirada de fuera al temperamento mexicano. Me pareció muy, muy, muy chistoso, me reí muchísimo. Pero bueno, es que realmente a mí me gustó la antología porque creo que es lo que decía yo al principio, que me parece que los textos se dialogan unos con otros, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, me pareció muy, muy atinado. Pero Aura Penélope Córdoba, Las Reconciliaciones, Jorge Comensal, es un texto interesante también. El de los monumentos, es muy bueno ese también. También creo que hay una visión femenina, ¿no? El texto de Jimena Sánchez. O sea, que hay como mucha variedad y hay textos que incluso ya me parecieron así como ficción, como el de Yuri Herrera, ¿no? Creo que ese ya es un relato. Entonces creo que es un libro muy rico porque plantea como muchos diálogos y creo que es muy, muy interesante por eso. Y bueno, del prólogo de Guillermo, yo por ahí había hecho una anotación porque Guillermo dice algo bien interesante. Guillermo, justo esto que decía Sisi del humor, hay una cita que viene
contraportada del libro de Guillermo, dice que Kafka, realmente pensamos que Kafka es muy trágico y realmente llega a rozar lo humorístico, y con Ibargüengoitia es al revés, ¿no? Siempre pensamos que es cómico, pero realmente hay momentos donde llega hasta lo trágico, y a mí me parece que la lectura que muchos autores hacen de esto está reflejada en los textos. Por ahí también en algún momento leí un comentario en una red social donde decía, ay no, qué flojera, seguro son autores haciéndose los chistosos. Y me da mucha risa porque también pensé que no, que justo lo que a mí me deja la lectura de los textos es que más bien nadie se hace el chistoso, sino que que hay textos que incluso, vuelvo a lo de la melancolía, que el mexicano creo que es muy melancólico en realidad, y ahí aparece como esa cuestión de lo casi melancólico. Hay un texto por ejemplo, de un niño, a ver si recuerdan de quién es, pero de un niño que va a visitarlo un político al parque y no hace o sea, algo... Maten a León, creo que es. Algo, de Antonio Ruiz Camacho, que también sí, es divertidísimo, en Toluca, sí, como el parquecito, sí, que eso sí. Que solo ponían los arbolitos cuando iba el candidato. O sea, que esa es la realidad mexicana, ¿no? Es la apariencia total y es trágico. O sea, es trágico. Es chistoso, nos da risa, pero sí es trágico. Entonces, no sé, como que está todo eso ahí gravitando. Es muy interesante. Pues con esto es momento, estamos a escasos, casi 2 minutos ya de que se termine esto. Algo que les gustaría agregar, algo que ustedes quisieran como un comentario final, y agradeciendo por supuesto a todas y a todos los que se conectaron, agradecerles que les sigan apostando a leer, ¿no? Porque leer es uno de estos actos que ustedes justamente decían, estos actos que toman una pausa, ¿no? Como Ana decía, esta cosa como del Twitter, y pues sí, pero leer sigue siendo de estos actos de la lentitud, ¿no? Y de permitir que las pausas nos digan cosas. Entonces, gracias a quienes leen y gracias a ustedes que participaron aquí, porque pues les decía, déjenme hablar en primera persona, para mí, si voy a seguir diciéndoles, un honor. Pero para Gris Tormenta también fue muy padre contar con sus textos. Entonces, algo que quisieran agregar como cierre, Ana, Ingrid, Sisi. Pues que Gris Tormenta siga haciendo libros, por favor, porque creo que además son libros muy, muy bellos. A mí me gusta mucho cómo son los libros. Entonces, o sea, quisiera que los editores independientes no se desesperaran, que encontraran como la paz interior y la fuerza interior para pensar que esta época o sea, que vamos a salir adelante, y que todo va a seguir caminando, y que estamos también para leerlos, para leernos, y que Gris Tormenta siga con su trabajo, porque además son libros muy, muy hermosos. Entonces, coincido. Gracias. Yo quería añadir nada más lo cito de memoria y no lo voy a citar exactamente, de Gabriel Said, que decía de que la verdadera vida transcurre en el silencio de las páginas. Entonces, recuérdenlo para que se animen a leer este libro, y todos los que se les acerquen por ahí. Por supuesto, si son de Gris Tormenta, mejor. Gracias, Ana. Sí. No, pues muchísimas gracias por la invitación y por el gusto de estar platicando. Me la pasé muy bien, estuvo muy bonito. También me uno al llamado de leer los libros de Gris Tormenta, que siguen sacando, siguen haciendo presentaciones. Las posesiones, no se lo pierdan, es una belleza. El otro libro que no me acuerdo de la historia de la traductora, que aparte en Gris Tormenta cuentan muchas veces estas historias que hay detrás de que no son necesariamente las de los escritores, sino de los traductores, editores, etcétera. Entonces, búsquenlos, son bellísimos. Y pues un abrazo muy grande. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a Galería Libertad, a Paulina, a Mauricio, a Ana, Ingrid. Un beso grande. Sí, gracias, Galería Libertad, también por invitarnos y abrirnos el espacio. Gracias.
Sí, gracias a la Galería Libertad. Se llama Perder el Nobel. Aprovecho para hacer el comercial. Gracias, sí, Se llama Perder, Nobel. y es una, como bien dice Ingrid, es una edición súper cuidada, breve, pero muy potente. Pues gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí. Ya me colé a este stream. Estuvo bien padre. Es la primera vez que aparecemos en un stream como hablando de un libro, pero después de esta muy grata experiencia nos van a dar ganas de hacerlo muchas más veces. Gracias, Julieta, por guiarla, por mantenerla súper entretenida. Y gracias a nuestras autoras. Léanlas, compren el libro. Solo hoy me dicen los del editorial que cuesta 280. Si alguien quiere, escríbanos por aquí, por estos comentarios o en los comentarios del Facebook de la galería. Y gracias, de verdad, por conectarse también a todos. Gracias. Gracias. Bye, bye.